¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridísimos suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver la penúltima unidad de problema de la materia, la UP8. Juana, de 35 años, mira el reloj mientras cubre al bebé que dejará en la guardería, antes de ir a trabajar. Al subir al colectivo que la transporta, roza fuertemente con el codo el costado del asiento, lo que le produce una sensación en todo el brazo de electricidad. Hace tanto que no voy al médico, no me vendría mal un control, piensa. Dentro de los objetivos principales de esta UP tenemos en primer lugar comprender aspectos físicos, anatómicos y fisiológicos de la recepción y transmisión sensitiva, comprender las bases fisiológicas de las modalidades sensoriales cutáneas, profundas y viscerales, comprender los aspectos sociales vinculados a las etapas laborales en individuos adultos e integrar aspectos de promoción de la salud. Bien, como ya saben los que ya han visto los videos anteriores, siempre es recomendable comenzar hablando de los aspectos psicosociales que nos plantean las unidades problemas. Y aquí en esta unidad se nos plantea que esta mujer, Juana de 35 años, está pensando en ir a un control médico. Nuevamente, para introducir esta unidad pueden comenzar hablando de la APS, qué es la salud, los prerequisitos para la salud que deben haber visto en el MIU, y también vamos a introducir unos nuevos conceptos como el control médico, su importancia y el empoderamiento. Otro concepto que quiero que lo tengan en cuenta, pero que no lo incluí en la presentación porque en realidad se ve en segundo año, pero de todas formas me gustaría que lo supieran de manera general, ya que les puede servir para el chamullo, así que se los explico ahora. En la UP se nos menciona que esta mujer tiene un hijo y que lo va a dejar a la guardería porque tiene que irse a trabajar, por lo cual surge un nuevo concepto que es la triple carga de la mujer moderna, que toma en cuenta el triple desgaste, tanto físico y mental, que tiene la mujer, uno por el cuidado de los hijos, dos por las tareas domésticas y tres por el trabajo remunerado. Por lo tanto, ese triple desgaste hace que la mujer esté mucho más cerca del polo de la enfermedad en comparación al hombre, que en la mayoría de los casos se desliga de estas actividades domésticas y la crianza de los hijos, cosa que está muy mal y deberíamos cambiar como sociedad, lo cual provoca que muchas veces surjan situaciones patológicas como el estrés y problemas musculares o articulares, por mencionar algunas. Bien, pasando a lo biológico, aquí evidentemente se nos menciona al codo como estructura anatómica, así que tienen que estudiar todo lo que es anatomía de miembro inferior, perdón, de miembro superior, sepan definir qué estructuras óseas comprenden al brazo, codo, antebrazo, sus articulaciones. Las articulaciones siempre las preguntan y de qué tipo son cada una, etcétera. Sepan igual los principales músculos, qué arterias y venas pasan por estas estructuras y obviamente estudiar bien el plexo braquial, que lo repreguntan también, ya que es aquel que inerva sensitivamente y motoramente al miembro superior y así lo relacionan con las vías de conducción sensitivas y motoras, que también las vamos a ver un poco. Cuando se golpea el codo menciona que le produce una sensación de electricidad, una sensación que podría llegar a ser dolorosa inclusive. Así que tomando en cuenta esta afirmación podemos hablar de la fisiología de los procesos sensoriales, los diferentes tipos de receptores sensitivos que hay y cómo se forma una percepción consciente de los estímulos que actúan en los receptores una vez que esa información viaja por las vías de conducción hasta llegar a la corteza somatosensitiva cerebral. Para terminar, igual veremos un poco de la fisiología del dolor y su clasificación. Por último, otro tema que entra en esta unidad es la histología del tejido muscular, específicamente el tejido muscular estriado esquelético, ya que el músculo liso lo van a ver en mayor profundidad en nutrición y el músculo estriado cardíaco lo verán en segundo año en el área de trabajo y tiempo libre. Así que solo sepan cosas muy generales de estos últimos dos y bueno, de todas formas les dejaré un cuadro comparativo con las principales características y diferencias de cada uno. Sin nada más que agregar, comenzamos a desarrollar los contenidos. Recordando lo que ya han visto en la Carta de Ottawa sobre la promoción de la salud, tenemos a los prerequisitos de la salud, es decir, la serie de condiciones que se deberían cumplir para que una persona goce de una buena salud, y estos son la paz, la vestimenta, la educación, la renta, la comida, la vivienda, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. También se pueden agregar otros como la seguridad social, las relaciones sociales, el empoderamiento de las mujeres, uso sostenible de los recursos y el respeto de los derechos humanos. Esto recuérdenlo bien, por encima de todo, la pobreza es la mayor amenaza de la salud y debemos combatirla.
Pero ¿qué creen ustedes? ¿Realmente los gobiernos están interesados en combatirla o no? Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Otro concepto que les encanta a los docentes de social que ustedes sepan es el de empoderamiento. El empoderamiento significa mayor poder, es decir, la activación de los recursos de un individuo o de una organización. Otra definición dice que a nivel individual es la capacidad de las personas de sentirse responsables y protagonistas de sus propias vidas en términos de expansión del yo. Recuerden todo lo del yo, el ello, el super yo. Empoderamiento significa un aumento de la energía, la vitalidad, la participación, la rendición de cuentas, el desarrollo de los recursos humanos, es decir, el uso óptimo de las mejores herramientas y el potencial de las personas, desarrollando así una cultura orientada a la positividad. En promoción de la salud, el empoderamiento se refiere al proceso por el cual la gente gana un mayor control sobre decisiones y acciones que afectan a su salud. Aquí el ciudadano adopta un papel activo para gestionar su salud y por lo tanto pasa a implicarse en las decisiones médicas, lo que hasta ahora estaba limitado por el sistema sanitario unos años atrás. Un paciente empoderado es un paciente con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, tiene un pensamiento crítico y tiene un control sobre su vida. Y todo ello se consigue en primer lugar en base al conocimiento. Si la información es poder, un paciente empoderado tiene que ser un paciente informado, el cual debe disponer de las nociones suficientes para entender la enfermedad y su tratamiento. Corresponde a nosotros, los profesionales del área de salud, transferir esos conocimientos y las habilidades para que el ciudadano sea capaz de escoger entre las opciones que tiene al alcance y actuar en consecuencia. La colaboración del paciente permite personalizar los tratamientos, adaptarlos a las condiciones de vida de cada individuo y aumentar su seguridad. El profesional se tiene que asegurar de que el ciudadano entienda correctamente la información, la cual podrá utilizarla de manera adecuada si la entiende. El hecho de delegarle responsabilidad implica dejar que se haga cargo del mismo con la máxima autonomía y confiar en que será capaz de advertir una incidencia si se produce, y así transmitirla a los profesionales. Además, se ha demostrado que confiar en el enfermo tiene efectos positivos en su recuperación. Pasando a otro tema, tenemos el control o chequeo médico, también conocido como control de salud o examen periódico de salud, el cual se trata de una entrevista médica en donde mediante el análisis de la historia personal y familiar, la valoración del estilo de vida y el examen físico, se determina la necesidad de realizar recomendaciones para afianzar o modificar conductas a fin de mantener el estado de salud que presenta la persona. Una pregunta que muchos se hacen con frecuencia es si se deben realizar estudios complementarios siempre que hacemos un chequeo médico. La respuesta es que no es necesario siempre realizar estudios complementarios, ya que estos estudios complementarios se van a solicitar considerando las circunstancias clínicas y personales de cada uno, los antecedentes familiares y el contexto de la persona. La dificultad de solicitar estudios sin indicación precisa, es decir, laboratorios, radiografías, electrocardiogramas, en una persona sana, es que se corre el riesgo de obtener resultados sin ninguna utilidad clínica, además de que estamos utilizando recursos los cuales tienen un costo económico muchas veces alto para el sistema de salud. Mientras más estudios se solicitan sin indicación clara, mayor es la probabilidad de obtener falsos positivos, es decir, aumenta la posibilidad de que una persona sana sea sometida a una cascada de estudios para determinar si padece una enfermedad y muchas veces reciba medicación innecesaria hasta descartar la misma. Por lo tanto, el solicitar estudios muchas veces no es lo mejor. Otra definición también para lo que es chequeo médico es que consiste en realizar estudios y análisis breves o complejos dependiendo de la edad y antecedentes de cada paciente para conocer o detectar cualquier anomalía en la salud que pueda de manera oportuna ser resuelta o notificada para su control antes que se desarrolle una enfermedad que pueda atentar contra la vida. Entonces, ¿qué tipo de estudios hacen en un chequeo? Como punto de partida se inicia con una consulta clínica, ya sea con un médico clínico o cardiólogo clínico. Es esa primera etapa donde se realiza la toma de peso y estatura, con lo que puede detectarse posibles incrementos en el peso y se pueden abordar los factores de riesgo cardiovasculares como la dieta, el tabaquismo, el alcoholismo, sobrepeso y el sedentarismo.
Podemos hacer un estudio de laboratorio de sangre y orina, el cual es elemental para determinar el funcionamiento del metabolismo normal del cuerpo, ya que en la sangre suelen detectarse los primeros indicios de enfermedades como la diabetes, la hipercolesterolemia, el hígado graso, insuficiencia renal, anemia, entre otras, las cuales pueden desencadenar una enfermedad cardiovascular. Tenemos a la radiografía, las cuales pueden solicitarse para evaluar posibles desviaciones de la columna, las cuales puedan ser tratadas con una mejor postura y así evitar la cirugía. Tenemos el electrocardiograma en reposo, el cual sirve para corroborar el ritmo cardíaco y descartar arritmias. Una ecografía abdominal, la cual es de vital importancia en varones y mujeres mayores de 40 años para descartar o detectar precozmente aneurisma de la arteria aorta abdominal y descartar alteraciones en la estructura de los órganos abdominales. Otros tipos de estudios son el ecocardiograma Doppler, un Doppler de miembros inferiores, Doppler de vasos del cuello, entre otros. ¿Cuál es el principal objetivo del examen periódico de salud? El principal objetivo es establecer la condición global de salud y los factores de riesgo del individuo para desarrollar enfermedades, detectar enfermedades asintomáticas que puedan ser tratadas de forma precoz para así modificar su evolución. También se incluyen distintas intervenciones como inmunizaciones y quimioprofilaxis, consejos conductuales sobre cambio de estilo de vida y la identificación de un factor de riesgo o enfermedad no reconocida por medio del interrogatorio, maniobra del examen físico o pruebas complementarias. Cada encuentro médico es una oportunidad para brindar servicios preventivos y el clínico y el paciente deben compartir la toma de decisiones. Aquí retomamos las definiciones de prevención de la enfermedad. Tenemos el nivel primario, en el cual se orienta a prevenir una enfermedad antes de que se presente, por ejemplo, las vacunas y los consejos para dejar de fumar. La prevención secundaria consiste en demostrar enfermedades ya establecidas, pero en la etapa más incipiente de su desarrollo, particularmente en el periodo presintomático, por ejemplo, hacer una mamografía para detectar cáncer de mama. La prevención terciaria se orienta a prevenir las complicaciones o a disminuir las consecuencias de una enfermedad ya establecida, en particular enfermedades crónicas. Aquí podemos ver las recomendaciones que podemos dar en una consulta médica dependiendo el rango etario de los pacientes. En pacientes entre 16 a 35 años podemos hacer un chequeo del carnet de vacunación, verificar que tenga las vacunas al día, aconsejar sobre el abandono del tabaco, el alcohol, el uso de cinturón de seguridad, el uso de casco en motos y bicicletas, promover dietas sanas, ejercicios y sexualidad responsable. En el caso específico de las mujeres, derivarlas al servicio de ginecología y si piensan en cursar un embarazo, indicar vitaminoterapia con ácido fólico, etc. Ya en el rango de 35 a 65 años, podemos ver que estas recomendaciones cambian. Si bien se mantienen las anteriores, tenemos que agregar ahora la búsqueda de trastornos metabólicos, examen cardiovascular, estudios para la detección temprana de cáncer de colon y próstata y detección de osteoporosis a las mujeres a partir de los 50 años. Por último, en los pacientes mayores de 65 años, nuevamente las recomendaciones anteriores, se les suma la vacunación anual contra la gripe y cada 5 a 10 años contra el neumococo. En personas de riesgo se evalúa el uso de ácido acetilsalicílico, la aspirina y la pesquisa de aneurisma de aorta abdominal. Es importante conocer que los estudios pueden ser desde muy simples y rápidos hasta exhaustivos y complejos. Todo depende de la edad de la persona, sus antecedentes de enfermedades y anomalías en algún estudio realizado. Cada estudio e interpretación de los resultados es independiente y absolutamente personal. Ahora bien, si nos llega Juana de 35 años, esta paciente que nos indica la unidad problema, ¿qué podemos hacer en la consulta médica? En primer lugar, comenzamos con un interrogatorio donde vamos a averiguar sobre sus hábitos, qué tipo de dieta tiene, si consume alcohol, si consume tabaco, drogas o medicamentos. Vamos a indagar en sus antecedentes personales, si padece de alguna alergia, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, cirugías, embarazos, abortos. Y también vamos a preguntar por sus antecedentes familiares, es decir, si sus padres, hermanos, tienen hipertensión arterial, diabetes, algún caso de cáncer, etc. Vamos a solicitarle su carnet de vacunación, vamos a revisar que sus inmunizaciones estén al día, vamos a realizar un examen físico completo, entre ellos medir la presión arterial. Podemos recomendarle visitar al ginecólogo en caso de que no haya ido,
vamos a educar en el abandono de hábitos nocivos, en el autoexamen de mamas, y podemos pedirle una muestra de sangre y orina para solicitar un análisis y así detectar posibles trastornos metabólicos en caso de que los hubiese. Pasando ahora a fisiología, con los respectivos procesos sensoriales que mencionaba en la introducción, si tuviésemos que definir qué es la sensibilidad, la podemos definir como la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. Es el reconocimiento consciente de una amplia gama de modalidades de información recogidas tanto del entorno como del propio organismo a través de receptores sensoriales. En un sentido amplio se denomina receptor a toda estructura especializada en la detección de un estímulo y en su transformación, es decir, la transducción en señales eléctricas, de manera que éstas constituyan un mensaje comprensible para otras células u otros componentes subcelulares dentro de la propia célula y comprensibles para el sistema nervioso central. La estimulación entonces de estos receptores conduce finalmente a impresiones sensoriales de carácter subjetivo. La suma de diversas impresiones sensoriales constituye una sensación, cuando esta sensación procede de la activación de un solo tipo de receptor sensorial, se habla de sensaciones primarias, por ejemplo, la sensación de calor. Las sensaciones provocadas por la excitación de diversos tipos de receptores sensoriales se denominan sensaciones mixtas, por ejemplo, la sensación de rugosidad de una superficie o del peso de un objeto. Una sensación se acompaña de una interpretación tras su contraste con experiencias previas, lo cual da lugar a la percepción. El olor a rosas o la suavidad de la seda son ejemplos de percepciones sensoriales. ¿Qué características tienen las sensaciones? Para definir una sensación se recurre a una serie de parámetros. Las impresiones sensoriales originadas en un tipo específico de receptor sensorial constituyen una modalidad, por ejemplo el gusto. Dentro de esa modalidad se distinguen cualidades. Así los sabores amargo, salado, dulce o ácido son cualidades del gusto. Estos elementos son los que permiten identificar al estímulo. La sensación está definida además por su intensidad y por sus dimensiones espaciales, es decir, la localización, y temporales, la duración que tiene este estímulo, los cuales llevan a la cuantificación de dicho estímulo y a la distinción entre estímulos de la misma cualidad en función de su localización, de su amplitud, de su extensión y curso temporal. Finalmente, la sensación posee una dimensión afectiva que puede otorgarle un carácter placentero o displacentero. Pasando ahora a los tipos de sensibilidad, con criterios embriológicos se ha distinguido entre la sensibilidad de las estructuras derivadas de la somatopleura, es decir, la sensibilidad somática o somestesia, y la sensibilidad de las estructuras provenientes de la visceropleura, la sensibilidad visceral. La sensibilidad somática entonces incluye a la sensibilidad de la piel y de las mucosas y de los músculos, tendones, fascias, huesos y articulaciones. La sensibilidad visceral corresponde a la de las vísceras toraco-abdominales. En la sensibilidad somática existen 11 modalidades de sensibilidad somática o consciente, las cuales son la visión, la audición, el olfato, el gusto, la aceleración rotacional, aceleración lineal, tacto, presión, calor, frío, dolor y propiocepción. Además, existen 11 modalidades de sensibilidad visceral inconsciente, las cuales son la longitud del músculo, tensión muscular, presión arterial, presión venosa central, inflación pulmonar, temperatura sanguínea de la cabeza, presión parcial de oxígeno arterial, el pH del líquido cefalorraquídeo, la presión osmótica del plasma, la diferencia arterovenosa de glucosa y la distensión de las vísceras huecas. Con respecto a los receptores, estos realizan la transducción del estímulo, es decir, convierten las diversas formas de energía del medio en potenciales de acción de las neuronas. Tenemos 5 tipos básicos de receptores sensitivos. En primer lugar tenemos a los mecanorreceptores, los cuales detectan la compresión mecánica o su estiramiento o el de los tejidos adyacentes al mismo. Los termorreceptores, los cuales detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor. Tenemos a los nociceptores o receptores del dolor, los cuales detectan las alteraciones ocurridas en los tejidos, sean daños físicos o químicos, los receptores electromagnéticos que detectan la luz en la retina ocular, y los quimiorreceptores, los cuales detectan el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolaridad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que son parte de la bioquímica del organismo.
¿Cómo es posible que dos tipos distintos de receptores sensitivos detecten clases diferentes de estímulos sensitivos? La respuesta es debido a sus sensibilidades diferenciales, es decir, cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado y en cambio es casi insensible a otras clases. Lo que quiere decir es que un receptor de ondas electromagnéticas, como lo son los conos y los bastones en la retina, no van a poder sensar un estímulo como un cambio en la concentración de glucosa, por ejemplo, ya que este no está especializado en recepcionar ese tipo de estímulo. Un tipo determinado de receptor sensorial es capaz de responder de modo preferente a una o a poca forma de energía estimulante. Para ese estímulo, el receptor presenta un umbral de sensibilidad por debajo del que tienen otras membranas no receptoras, o del que posee ese mismo receptor para formas distintas de energía. Se dice entonces que los receptores sensoriales presentan especificidad para su estímulo adecuado. Estos son los diferentes receptores que podemos encontrar en la piel y las mucosas con sus respectivos estímulos que sensan. Estos apréndanselos porque los repreguntan en la mesa de examen. Te pueden decir, por ejemplo, qué estímulo sensa el disco de Merkel, qué estímulo sensa el corpúsculo de Ruffini, el de Pacini, de Krauss, etc. Así que manéjense bien con eso. Aquí están los diferentes tipos de receptores que están en la piel y las mucosas que mencionábamos anteriormente, esquematizados en una imagen ficticia. Acá otro cuadro que saqué del Guyton, que está bueno, donde los clasifica de acuerdo al tipo de estímulo específico que sensa cada uno de estos receptores. Esta parte es importante. ¿Cómo se produce la transducción de un estímulo a impulso nervioso? Esto es pregunta de examen. Tenemos entonces que todos los receptores sensitivos tienen un rasgo en común. Este rasgo en común es que cualquiera sea el tipo de estímulo que los excite, su efecto inmediato va a consistir en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama potencial de receptor. Los diversos receptores pueden excitarse siguiendo alguno de los siguientes modos de generar potenciales de receptor. En primer lugar, por deformación mecánica del receptor, que estire su membrana y abra los canales iónicos. 2. Por la aplicación de un producto químico a la membrana, que también abra los canales iónicos. 3. Por un cambio de la temperatura de la membrana, que modifique su permeabilidad. O 4. Por efectos de la radiación electromagnética, como la luz que incide sobre un receptor visual de la retina, modifica directa o indirectamente las características de la membrana del receptor y permite el flujo de iones a través de sus canales. A modo de resumen, cuando incide un estímulo de diferente naturaleza sobre un receptor, este modifica física o químicamente su membrana, generando un cambio en su permeabilidad. Este cambio en la permeabilidad genera una difusión de iones a través de la membrana, modificando el potencial de membrana del receptor, activando un potencial de receptor. Si ese estímulo tiene la suficiente intensidad, va a aumentar por encima del potencial umbral, desencadenando un potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial que está conectada al receptor, la cual asciende hacia la médula espinal y luego hacia la corteza somatosensorial en la corteza cerebral. Ya que vimos lo general sobre receptores, ahora debemos estudiar las fibras nerviosas que están conectadas a estos receptores y que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Algunas señales necesitan transmitirse con enorme rapidez hacia el sistema nervioso central o salir de él, si no la información resultaría inútil. Un ejemplo al respecto lo aportan las señales sensitivas que comunican al cerebro la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre, por ejemplo. En el extremo opuesto, ciertos tipos de información sensitiva, como la que describe un dolor fijo y prolongado, no requieren su envío veloz, por lo que bastará con la fibra de conducción lenta. En la clasificación general, las fibras se dividen en los tipos A y C, y las de tipo A se subdividen aún en las fibras alfa, beta, gamma y delta. Las de tipo A son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos. Las de tipo C son las fibras nerviosas pequeñas amielínicas que conducen los impulsos a velocidades bajas. Estas últimas representan más de la mitad de las fibras sensitivas en la mayoría de los nervios periféricos, así como todas las fibras autónomas postganglionares. En este cuadro pueden ver la clasificación de estas fibras nerviosas y podrán notar a simple vista que aquellas fibras que poseen mielina van a tener una velocidad de conducción mucho más rápida en comparación a las amielínicas. Aquí pueden ver una comparación en tamaño de estas fibras nerviosas y cómo los cientos o miles de receptores convergen en una fibra nerviosa para conducir dicha información.
Ya vimos los receptores con sus respectivas fibras nerviosas, entonces ahora debemos estudiar la vía que siguen estas fibras para llegar hacia la corteza cerebral, así que nos introduciremos en el tema de las vías nerviosas. Definamos entonces lo que es una vía. Una vía nerviosa es un camino que sigue los estímulos nerviosos, se dividen en sensitivas y motoras. Las sensitivas comienzan en el órgano receptor y terminan en el área correspondiente de la corteza cerebral. Unas son de sensibilidad general y otras son de la sensibilidad especial, es decir, acústica, óptica, del gusto y olfatoria. Las vías motoras se suelen dividir en piramidales y extrapiramidales. La primera es voluntaria y la segunda es involuntaria. Casi toda la información sensitiva procedente de los segmentos somáticos corporales penetra en la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Sin embargo, desde su punto de entrada, estas señales son transmitidas por la médula y más tarde por el encéfalo a través de una de las dos vías sensitivas alternativas siguientes. La primera corresponde al sistema de la columna dorsal lemnisco-medial o la segunda el sistema anterolateral. Estos dos caminos vuelven a reunirse parcialmente a nivel del tálamo. Estas son las diferentes modalidades sensitivas que procesa cada vía, pero vamos a hacer especial énfasis en el sistema anterolateral, encargado de recibir y procesar los estímulos termoalgésicos, es decir, el dolor y la temperatura, que es a lo que está orientada la unidad problema. Para clasificar estas vías sensitivas podemos hacerlo en vías sensitivas conscientes y vías sensitivas inconscientes. La vía sensitiva consciente comprende el sistema o vía anterolateral, que incluye la sensibilidad táctil protopática o del tacto grosero o simple, no discriminativo. Por ejemplo, si tomamos un objeto, esta vía nos da una información general del peso del objeto, la forma que tiene, el material, pero no percibiríamos los detalles finos como el relieve o si tiene una figura para poder identificarlo. Para eso está la vía del tacto fino, que la vamos a ver más abajo. Dentro del sistema anterolateral también tenemos a la sensibilidad termoalgésica, que como ya dije anteriormente, detecta los estímulos dolorosos y cambio de temperatura. El sistema de la columna dorsal o lemnisco-medial comprende a la sensibilidad táctil epicrítica o del tacto fino discriminativo. Esta era la que les decía arriba, que nos permitía identificar los objetos de una manera mucho más fina. Por ejemplo, poder diferenciar una medalla de una moneda o un celular de un control remoto de una televisión, por ejemplo. También dentro de esta vía tenemos a la sensibilidad propioceptiva consciente, la cual nos permite saber la posición de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos sentados y cerramos nuestros ojos, sabemos que tenemos las piernas flexionadas sin necesidad de mirarlas o que nuestros codos están encima de la mesa. Por último, dentro de las vías sensitivas inconscientes tenemos a la vía o sistema espinocerebeloso, que comprende a la sensibilidad propioceptiva inconsciente, la cual da a conocer la posición muscular tendinosa y articular al cerebelo para regular la posición y postura de nuestro cuerpo cuando corremos, por ejemplo. Bien, vamos a analizar la vía termoalgésica, que si bien recuerdo es una de las que más preguntan, y básicamente lo que tienen que aprender es esto. En primer lugar, ¿qué tipo de estímulos transmite esta vía? Ya lo dijimos, dolor y cambio de temperatura. ¿Qué receptores sensan estos estímulos? Las terminaciones nerviosas libres, amielínicas, corpúsculos o bulbo de Krauss y Ruffini. ¿Cuál es la primera neurona donde hacen sinapsis estas fibras nerviosas? El ganglio sensitivo del nervio espinal. ¿Cuál es la segunda neurona donde hacen sinapsis? El asta dorsal o posterior de la médula espinal, específicamente en los núcleos de la sustancia gelatinosa de Rolando y núcleos de Waldeyer o láminas de Rexet 1 y 2. Recuerden repasar los núcleos de la médula espinal para que puedan entender bien esto, que son los siguientes. Luego, con respecto a la decusación, estas pasan desde la sustancia gris medular hacia la sustancia blanca medular y ascienden a través del fascículo espinotalámico lateral, sube y llega hasta el tronco encefálico, donde toma el trayecto lémnico espinal para llegar a su tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Desde aquí, para llegar hacia el hemisferio cerebral, lo hace a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar al área 1, 2 y 3 somatosensitiva de Brodmann. Así es como deben hablar de una vía, como si estuviesen contando un cuento de todo el recorrido que hace la información sensitiva desde el receptor hasta la corteza cerebral. No les voy a detallar todas las otras vías, pero les voy a dejar los cuadros para que ustedes las puedan copiar, analizar y comparar con otras bibliografías.
Lamentablemente no se ponen nunca de acuerdo los neuroanatomistas con algunos nombres y seguro les van a aparecer muchas estructuras con otros nombres y eso lo hace un poco complicado para entender. Pero bueno, no queda de otra. La corteza somatosensorial es un área del cerebro ubicada en el lóbulo parietal, encargada de procesar la información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. Esta área detecta e interpreta información sobre el tacto, temperatura, dolor y presión y nos permite percibir el tamaño, la forma y la textura de un objeto mediante el tacto. Además, la corteza somatosensorial es responsable de ayudarnos a controlar la posición de nuestro propio cuerpo en el espacio. Las áreas específicas de la corteza somatosensorial corresponden a partes específicas del cuerpo. Brodmann, un neurólogo histólogo, dividió en unas 50 zonas distintas a la corteza cerebral según su diferente estructura histológica para referirse por su número a las diferentes áreas funcionales existentes en la corteza humana. El área de Brodmann 1, 2 y 3 corresponden al área somatosensitiva y el área 5 y 7 constituyen el área de asociación somatosensitiva. Cada una de las áreas de la corteza somatosensorial primaria está dispuesta de manera que recibe información de una zona concreta del cuerpo y el cuerpo completo se representa de esta manera en cada una de las divisiones de la corteza somatosensorial. Debido a que algunas áreas del cuerpo, por ejemplo los labios o las manos, son más sensibles que otras, podemos ver que requieren más circuitos y zonas de corteza para dedicarse al procesamiento de sus sensaciones. Hay una representación topográfica o somatotrópica del cuerpo, cada mitad contralateral está invertida, los pies en la parte superior de la corteza y la cabeza en la inferior. Esta representación del cuerpo humano en la corteza se conoce como homúnculo sensorial o homúnculo de Penfield, que significa hombre pequeño. La metámera es un fragmento de la médula espinal que contiene una aferencia y eferencia de una raíz nerviosa del que se originan dos haces de fibrillas nerviosas. Una metámera está formada por un dermatoma, que es un área de piel inervada por un solo nervio raquídeo y su ganglio espinal, un miotoma, que es un grupo de músculos que un solo nervio espinal inerva, un viscerotoma, que son los órganos y vísceras inervadas por cada región medular, un angiotoma, que es el conjunto de vasos sanguíneos y linfáticos, cuya inervación depende de una misma región medular, y un esclerotoma, que es un conjunto de huesos y tejidos conectivos inervados por una región de la médula espinal. El dermatoma entonces, como dijimos, es una zona de la piel que se inerva por un único nervio espinal. En concreto, se controlan por neuronas sensoriales que surgen de un ganglio del nervio espinal. Existen 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Cada uno de estos permite que podamos sentir la temperatura, el tacto, la presión e incluso el dolor en las diferentes zonas de nuestro cuerpo. El dolor es un síntoma subjetivo definido como sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales, según Guyton, en dolor rápido y dolor lento. El dolor rápido se siente en cuestión de 0.1 segundo después de haber aplicado el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de 1 segundo y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos. Los receptores para el dolor son las terminaciones nerviosas libres, como ya vimos. Estas se encuentran extendidas por las capas superficiales de la piel, así como en ciertos tejidos internos como el periósteo, las paredes arteriales, las superficies articulares y en la bóveda craneal. La mayor parte de los demás tejidos profundos no reciben más que terminaciones dispersas para el dolor. No obstante, cualquier daño tisular generalizado puede acumularse hasta originar el tipo de dolor sordo, crónico y lento en la mayoría de estas zonas. El dolor puede despertarse por múltiples tipos de estímulos. En conjunto se dividen en estímulos dolorosos mecánicos, térmicos y químicos. A grandes rasgos, el dolor rápido se suscita a partir de los tipos de estímulo mecánico y térmico, mientras que el dolor lento puede surgir con cualquiera de los tres. Algunos de los productos que excitan el dolor de tipo químico son la bradicina, la serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Además, las prostaglandinas y la sustancia P favorecen la sensibilidad de las terminaciones para el dolor, pero no las activan directamente. Los compuestos químicos resultan especialmente importantes para estimular el tipo de dolor lento y molesto que ocurre después de una lesión tisular. Tanto el dolor rápido o agudo y el dolor lento urente tienen diferentes vías de transmisión en el sistema nervioso central. Otra forma de clasificar el dolor es según su fisiopatología.
Por una parte tenemos al dolor somático, que es el dolor que ocurre a nivel superficial y profundo, el cual puede producirse mediante traumatismos como un pinchazo, un corte, un golpe, una torsión, los cuales estimulan mecanorreceptores. La estimulación con temperaturas muy altas o muy bajas despierta dolor por activación de termonociceptores. El tercer tipo son los nociceptores polimodales, que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Se caracteriza por ser agudo y punzante, con comienzo y finalización rápidos, con límites precisos y bien localizados. Por otra parte, el dolor visceral es transmitido principalmente por fibras ubicadas en las paredes de los órganos huecos y en la cápsula de los órganos sólidos. Se produce por distensión, espasmo, isquemia e irritación química de las vísceras. Este dolor es un dolor profundo, difuso, mal localizado, se asocia frecuentemente a síntomas vegetativos como inquietud, sudoración, náuseas y vómitos. En respuesta a la unidad problema de esta mujer que se golpea el codo y siente una sensación de electricidad, ¿cómo se explica eso? En primer lugar, anatómicamente debemos saber que es el nervio cubital el que pasa por fuera del codo y que está especialmente desprotegido. Queda totalmente expuesto, lo cual lo hace más propenso a poder recibir un golpe. Una vez que he golpeado accidentalmente este nervio, es decir, al recibir un estímulo mecánico de alta intensidad, los receptores para el dolor o nociceptores ubicados en la piel y en el mismo nervio sensan rápidamente este estímulo y lo envían hacia la corteza cerebral, más específicamente a las áreas somatosensitivas 1, 2 y 3 de Brodmann a través de la vía termoalgésica, dando esa sensación de electricidad por la hiperexcitabilidad del nervio al ser golpeado y por ende producir múltiples potenciales de acción simultáneamente. Para terminar, vamos a hablar de la histología del tejido muscular. El tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y de sus partes y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. Este tejido se caracteriza por poseer conjuntos de largas células especializadas dispuestas en haces paralelos, cuya función principal es la contracción. La interacción de miofilamentos es la causa de la contracción de las células musculares. Estos miofilamentos son la actina, que es el filamento fino, y la miosina, que es el filamento grueso. Los dos tipos de miofilamentos ocupan la mayor parte del volumen del citoplasma, que en las células musculares se conoce como sarcoplasma. El tejido muscular se clasifica según el aspecto de las células contráctiles. Hay dos tipos principales de tejido muscular: el tejido muscular estriado, el cual al microscopio exhibe estriaciones transversales, y a su vez este se subclasifica en tejido muscular estriado esquelético, que es aquel que se fija a huesos y tiene a su cargo el movimiento del esqueleto, mantenimiento de la postura o posición corporal y movimiento de los ojos. El tejido muscular estriado visceral, que corresponde a la lengua, faringe, porción lumbar del diafragma y el segmento superior del esófago. Este tipo de músculo se encarga de funciones como la deglución y la respiración. Y el tejido muscular estriado cardíaco, que lo vamos a encontrar exclusivamente en las paredes del corazón y en la desembocadura de las grandes venas que llegan a este órgano. El otro tipo de tejido muscular es el tejido muscular liso, el cual no presenta estriaciones transversales y es propio de vasos sanguíneos, vísceras y otros órganos. En esta presentación solo vamos a hablar del tejido muscular estriado. Una célula muscular esquelética es un sinsitio multinucleado, es decir, una célula con varios núcleos resultante de la fusión de varias células. Los núcleos de la fibra muscular esquelética están en el citoplasma, ubicado justo debajo de la membrana plasmática, también llamada sarcolema. Un músculo estriado está compuesto por fibras musculares estriadas que son mantenidas juntas por tejido conectivo. En los extremos de los músculos el tejido conectivo continúa en forma de tendón para fijarlos a los huesos. En el tejido conectivo hay abundante contenido de vasos sanguíneos y nervios. El tejido conectivo del músculo se designa según su relación con las fibras musculares. El endomisio es una delgada capa de fibras reticulares que rodea a las fibras musculares individuales. El perimisio es una capa más gruesa de tejido conectivo que rodea un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo. Los fascículos son unidades funcionales de fibras musculares que actúan en conjunto para desempeñar una función específica. Y el epimisio es la vaina de tejido conectivo denso que rodea a todo el conjunto de fascículos que forman el músculo. Las fibras musculares las podemos clasificar principalmente en tres tipos: la de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, cada una con un diámetro, un contenido de mioglobina, capilares, un sistema energético predominante, resistencia a la fatiga, velocidad de contracción, potencia y resistencia totalmente diferentes.
La subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla, las cuales están compuestas por haces de miofilamentos de actina y miosina, los cuales están rodeados por un retículo endoplasmático liso, bien desarrollado, que recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, el cual forma una malla tubular bien organizada alrededor de los elementos contráctiles en todas las células musculares estriadas. Las estriaciones transversales representan la característica histológica principal del músculo estriado. Con algunos tipos de microscopio, en las fibras musculares se pueden apreciar bandas claras y oscuras alternadas, las cuales se denominan bandas A, que son las oscuras, y bandas I, que son las claras. La banda I está dividida por una línea densa llamada línea Z o disco Z. La banda A está dividida por una región llamada banda H, y además esta banda H en su mitad está dividida por una banda M. Esto es importante para luego poder comprender la estructura del sarcómero que veremos a continuación. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero. Esta es la unidad contráctil básica del músculo estriado, es la porción de la miofibrilla comprendida entre dos líneas Z contiguas. La actina, la troponina y la tropomiosina de los filamentos finos y la miosina 2 de los filamentos gruesos son las proteínas primarias del aparato contráctil. La actina es una molécula pequeña de 42 kilodaltons, donde cuyo extremo plus de cada filamento está unido a la línea Z por alfa-actinina y el otro extremo minus se extiende hasta la línea M. Cada molécula de actina tiene un sitio de unión a la miosina. La tropomiosina forma filamentos que se ubican entre el surco que hay entre las dos cadenas de actina en el filamento fino, la cual tiene función reguladora en la contracción muscular. Y la troponina es un complejo de 3 subunidades. La troponina C, que es esencial para la iniciación de la contracción, es donde se une el calcio. La troponina T se une a la tropomiosina y ancla el complejo de la troponina, y la troponina I se une a la actina e inhibe la interacción actina-miosina. La miosina 2, en cambio, es una proteína mucho más grande, pesa 510 kilodaltons y está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas pesadas y 4 cadenas ligeras o livianas. Cada cadena pesada tiene una pequeña cabeza globular que posee 2 sitios de fijación específicos, uno para el ATP y el otro para la actina. Ahora bien, ¿cómo se produce la contracción muscular? El acortamiento de un músculo comprende ciclos de contracción rápidos que desplazan los filamentos finos a lo largo de los filamentos gruesos, y cada ciclo de contracción está compuesto por 5 etapas. La adhesión es la etapa inicial del ciclo de contracción, y en ella la cabeza de la miosina está fuertemente unida a la molécula de actina y no hay ATP, lo que se conoce como configuración de rigidez. Aquí como dato podemos mencionar a la rigidez cadavérica o rigor mortis, que ocurre cuando un ser vivo muere. El endurecimiento y la rigidez muscular que comienzan en el momento de la muerte son secundarios a la falta de ATP. Pero en un músculo en contracción activa, esta etapa finaliza con la fijación de ATP a la cabeza de la miosina, pasando a la segunda etapa o etapa de separación. Una vez que se une el ATP a la cabeza de la miosina e induce cambios en el sitio de unión a la actina, se reduce la afinidad de la cabeza de miosina por la molécula de actina, provocando que éstas se desacoplen. El sitio de fijación de ATP en la cabeza de la miosina sufre cambios adicionales que provocan el flexionamiento de la cabeza, determinando la tercera etapa del ciclo. Esta flexión ocurre como consecuencia de la escisión del ATP en ADP y un fosfato inorgánico, los cuales se mantienen unidos a la cabeza de la miosina, desplazándola unos 5 nanómetros. Luego, la cabeza de miosina se une débilmente a su nuevo sitio de unión en la molécula de actina más cercana, causando la liberación del fosfato inorgánico. Esta liberación causa un aumento en la afinidad de la fijación entre la cabeza de la miosina y su nuevo sitio de unión, y también causa una generación de fuerza a medida que la cabeza de la miosina retorna a su posición no flexionada original, impulsando el movimiento del filamento fino a lo largo del filamento grueso, lo que se conoce como golpe de fuerza del ciclo. En esta etapa, el ADP se separa de la cabeza de la miosina. La cabeza de la miosina vuelve a estar unida con firmeza a una nueva molécula de actina, adoptando la configuración de rigidez, y el ciclo vuelve a repetirse. Aquí les dejo otro esquema para que miren y comparen. Y ahora quiero que observen esta imagen para que puedan entender lo que vamos a ver a continuación. Recuerden que los músculos están inervados por nervios motores y sensitivos, y que los miofilamentos están rodeados por el retículo sarcoplasmático y un complejo de túbulos alrededor de los elementos contráctiles. Desde el punto de vista fisiológico,
La contracción muscular sigue una serie de pasos que debemos integrar con el ciclo de contracción que acabamos de ver hace un momento. Todo comienza con la llegada de un potencial de acción desde una motoneurona. Este potencial de acción hace que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. Esto hace que entre calcio desde la hendidura sináptica hacia el interior del axón y se libere acetilcolina por exocitosis gracias al calcio. La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos de la fibra muscular, lo cual activa la permeabilidad de iones sodio despolarizando la membrana. Esta despolarización hace que se comience a liberar calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, produciendo la contracción. La acetilcolina es degradada por acción de la enzima acetilcolinesterasa, el calcio retorna al retículo sarcoplásmico y el músculo se relaja. Recuerden que el ion calcio es el más importante en la contracción muscular. Acá les dejo un cuadrito comparativo de los diferentes tipos de músculo con sus diferentes características, pero como les dije al principio, no creo que les pregunten específicamente músculo liso en el examen porque eso ya es tema de nutrición y menos de músculo cardíaco que se ve en segundo año, pero si les alcanza el tiempo, al menos sepan lo general de cada uno. Con respecto a anatomía, ya saben, tienen el canal de YouTube de la Cátedra de Anatomía, donde ya subieron el contenido que entra para esta unidad. Por experiencia en la mesa de examen, sé que preguntan mucho sobre la articulación del codo y el plexo braquial, así que no dejen de lado esos temas. Espero que les haya gustado el video y que les sirva. Voy a ver si alcanzo a hacer el de UP9 antes de que comiencen las mesas de examen. Así que les deseo muchos éxitos a los que estén pronto a rendir y cualquier duda me consultan al Instagram. No olviden suscribirse y darle like a los videos, se los voy a agradecer un montón. Adiós.